Una promesa lo arrastra por 20 años hasta una isla olvidada. En sus manos, una fortuna para el hermano que juró proteger. Pero el joven que emerge del mar, curtido por el sol y la sal, lo mira sin reconocerlo. Su reencuentro soñado se reduce a una sola pregunta que quiebra 2 décadas de espera. ¿Quién es usted? A diferencia de su hermano, espero que vos sí me reconozcas. Clávale un like a esta promesa de historia para que sepa que no le hablo a un extraño. En medio de un sueño o un recuerdo lejano, un joven de cabello blanco se inclinaba sobre un bebé, sus manitas extendidas como queriendo levantarlo. Con una dulzura inmensa le hablaba al pequeño, al que consideraba su hermano, diciéndole lo hermoso que era y preguntándole si le gustaba estar a su lado. Era una promesa silenciosa de amor y cuidado. Esa misma promesa, la de proteger a su hermano, parecía haberse transformado en algo más tangible, una maleta repleta de dinero, símbolo de la seguridad que siempre quiso darle. Ahora, años después, ese joven de cabello blanco era un hombre apuesto y serio, navegando en un barco llamado Needle Hoe bajo un cielo azul. En sus manos un sobre arrugado. Era una carta de Mary, la misma Mary que le había confiado su idea, y que ahora, después de 20 años, le confirmaba que el hermano que buscaba había llegado a la isla. La preocupación se dibujaba en su rostro mientras procesaba la noticia. Mientras tanto, en las aguas cristalinas de esa misma isla, un joven de piel morena flotaba tranquilamente, ajeno al barco que se acercaba. Parecía estar ocupado con alguna tarea de pesca o recolectando algo en el fondo del mar cuando vio una embarcación aproximarse. 2 lugareños, a bordo, gritaban con cautela. Al pisar tierra, el hombre del traje escuchó a los habitantes del pueblo, quienes lo miraban con curiosidad, especulando sobre quién era y de dónde venía. Pero lo que realmente lo detuvo en seco fue escuchar a una de las viejitas mencionar que Mary había regresado. Con el corazón en la mano, él se dirigió hacia la orilla, repitiendo el nombre Mary en un susurro, como una confirmación. Y ahí estaba, el joven que había visto en el agua hablando con los lugareños, quienes lo recibían con familiaridad. «Regresaste, Mary», le decían, mientras él, con el pelo y la ropa mojada, asentía. El hombre del traje lo observaba con una intensidad que traspasaba el alma, viendo al bebé de sus recuerdos ahora convertido en un joven que claramente había estado trabajando en el mar. Los viejitos se sorprendieron de lo mucho que había recolectado, pero la mayor sorpresa vino cuando el joven, al fijarse en él, le preguntó: «¿Quién es usted?». Una ponzada de asombro y duda lo recorrió al darse cuenta de que no lo reconocía. «¿Realmente sos vos, Mary?», se preguntó internamente, mientras el joven lo miraba con una expresión de pura extrañeza. La historia recién empezaba. Después de esa bienvenida tan fría, el hermano mayor conversó a solas con la mujer que le había enviado la carta, la misma que había cuidado de Mary durante tantos años. La charla era tensa, y mientras ella hablaba, él no pudo evitar notar una tristeza profunda en su mirada. Fue entonces que ella le reveló la cruda verdad. Le quedaba poco tiempo. Tenía cáncer y la medicina ya no podía hacer nada por ella. Con el dolor reflejado en sus ojos, le hizo una última súplica al hermano mayor. Mary no sabía nada de su enfermedad, así que ahora más que nunca necesitaba que él lo cuidara, que no lo dejara solo. Las palabras de la mujer quedaron grabadas en la mente del hermano mayor. Mientras tanto, Mary, ajeno a todo ese drama, jugaba inocentemente con un perrito en el patio, una imagen que solo acentuaba la nueva y pesada responsabilidad que caía sobre sus hombros. El hermano mayor, todavía procesando la revelación, le dijo a Mary que pensaba irse en 3 días, pero el joven lo frenó, explicándole que no sería posible. Se venían días de lluvia y la isla, llena de arrecifes, se volvía peligrosa, cancelando cualquier salida en barco. Y la realidad le dio la razón. Los avisos de salidas canceladas en el puerto no dejaban lugar a dudas. El hermano mayor estaba varado. Frustrado, el hermano mayor se cubrió la cara, dándose cuenta de que tendría que encontrar un lugar donde quedarse. Mary, que observaba la escena, le hizo una oferta directa. Podía quedarse con ellos. Cuando el hermano mayor preguntó si les quedaba alguna habitación, Mary, con total naturalidad, le dijo que podía dormir con él. La propuesta dejó al hermano mayor completamente descolocado. «No, yo odiaría eso», le respondió, su tono dejando en claro su incomodidad. Mary, confundido y un poco herido, le preguntó si no le agradaba.
El hermano mayor, después de buscar en vano algún hotel que ya no existía en la isla, sin otras opciones a la vista y con una resignación palpable, entendió que no le quedaba más remedio que aceptar la situación. La mujer zanjó la conversación con una sonrisa. «Van a dormir juntos, Mary». Y Mary, sin un atisbo de duda, asintió. Al hermano mayor solo le quedaba tragar saliva. A pesar de su incomodidad, el hermano mayor intentó negarse, pero Mary le recordó su propia queja de no querer dormir solo. «¡Cállate, tonto!», le espetó el hermano mayor, claramente a la defensiva. Aún así, volvió a preguntar si Mary estaba seguro de la situación, a lo que el menor respondió con la misma inocencia de siempre. «Sí, yo no tengo ningún problema con eso», dejando al hermano mayor con una mezcla de frustración y resignación. Más tarde, mientras la lluvia caía, compartieron una especie de panqueque de cebolleta que Mary había preparado. «¡Qué rico!, ¿verdad?», preguntó Mary con la boca llena. El hermano mayor, que fumaba pensativo, solo le dijo que comía demasiado, observándolo. La conversación tomó un giro más personal, cuando Mary, con su habitual curiosidad, le preguntó si eran hermanastros y si él había vivido todo ese tiempo con su padre. El hermano mayor afirmó, y Mary, un poco ingenuo, comentó algo sobre que los hijos de concubinas no podían vivir juntos, preguntándose si era verdad. Entonces, Mary le preguntó a su hermano mayor cómo era su padre, confesando que él no recordaba nada de su niñez. El hermano mayor, con una mirada triste, se limitó a decir que él era solo un bebé cuando todo pasó, y Mary, sintiendo el cambio de ambiente, decidió irse a dormir. Ya en la habitación, con Mary durmiendo plácidamente en la cama de al lado, el hermano mayor no podía conciliar el sueño. Se sentía increíblemente incómodo durmiendo con su ropa formal. Mientras Mary roncaba suavemente, él lo miró, y no pudo evitar pensar en lo tranquilo que se veía su hermano, ajeno a todo. «Este chico está bien», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que eran niños y de lo adulto que se había vuelto, solo que esa madurez llegó con una carga muy pesada. «¿Todavía estás ahí?». La voz suave de alguien cercano lo despierta de un profundo sueño. Un ligero se escapa de sus labios. El cuerpo ajeno se mueve para voltear, atrayéndolo más cerca en un abrazo inconsciente, marcando un nuevo inicio para su día. Con la cabeza aún nublada, murmura un «puf», mientras su mente intenta procesar la situación inesperada. ¿A qué se debe esta posición? ¿Qué demonios? Su confusión es palpable y se apodera de él. ¿Es en serio?, piensa el de cabello blanco, frunciendo el ceño con una mezcla de resignación y fastidio, su mano cubriendo parte de su rostro. «Me quedaré aquí solo porque no tengo otra opción», se resigna, mientras su mano se aferra a la tela con un gesto que es tanto de aceptación como de un abrazo forzado. Aunque su cuerpo permanece cerca, su mirada se desvía, estableciendo una barrera invisible. «No voy a mirarte», sentencia, en un intento por mantener su distancia emocional. El abrazo es completo, una fusión de cuerpos en la oscuridad de la habitación, pero la mente grita en silencio: «No puedo soportarlo más». La luz de la mañana se filtra suavemente, bañando un rostro sereno. Un sueño lejano, lleno de calma y promesas, inunda la conciencia de aquel que descansa. En ese ensueño, la figura de cabello plateado yace con ternura junto a un pequeño bebé, una imagen de inocencia y un pasado añorado que resurge con calidez. Pero el despertar lo trae de vuelta a la realidad de un abrazo adulto, cálido y envolvente. Una voz interior resuena con fuerza: «Estuve esperando 19 años». La revelación es impactante. Una voz externa interrumpe abruptamente el momento de quietud. «Mary, vamos, tienen que levantarse», se escucha, devolviéndolos a la rutina ineludible del día. Con un bostezo prolongado y frotándose el ojo, el joven apenas balbucea un mientras la voz insistente lo urge: «Despierta, vamos, lávate la cara». Su rostro muestra una genuina confusión, sus ojos grandes y expresivos. Un simple escapa de sus labios, sin entender del todo la extraña situación. Observando al otro hombre, los pensamientos lo asaltan con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Él durmió conmigo? ¿Incluso se quedó en el suelo? Sus ojos se posan con detenimiento en el rostro ajeno, aún dormido. «Su piel es muy blanca», murmura para sí mismo, notando los contrastes de sus tonos. Acercándose con una curiosidad inocente, el joven inhala suavemente cerca del cuello. «Él tiene un delicioso olor», piensa, invadido por la fragancia. De repente, un ojo se abre lentamente,
revelando una mirada profunda. La realización golpea al joven. «Oh, te desperté», dice, sorprendido por su propia audacia. Con una sonrisa inocente y una familiaridad desconcertante, exclama: «Hermano, ¿quieres bañarte y comer conmigo?». El de cabello blanco solo puede articular un confundido El de cabello blanco se incorpora, visiblemente molesto por la situación y la interrupción. ¿Acaso no estabas durmiendo? Un tsk de frustración seguido de un tajante «ahora ya no». «Deberías de salir de aquí», exige el de cabello blanco con un tono severo y una expresión de fastidio. El joven lo mira fijamente, desafiante. «No lo haré». La puerta se abre abruptamente y una mujer, Mary, aparece, interrumpiendo la tensa atmósfera. «¿Qué le pasó a tu hermano?», pregunta, confundida por la escena. El de cabello blanco responde con cierta incomodidad: «Acabo de despertar». El joven, con una media sonrisa, añade simplemente: «¿Sí?». Mary procesa la escena y las respuestas, una expresión de «oh» en su rostro, que podría ser de comprensión o de una leve pero reveladora sorpresa. Mientras el hermano mayor se perdía en sus pensamientos sobre la inocencia de Mary, una voz interrumpió la tensión. Era la cuidadora, preguntando si había interferido en algo. Él se apresuró a negarlo, mientras Mary, ajeno a la complejidad del momento, seguía con una expresión de desconcierto. A la mañana siguiente, el hermano mayor intentó de nuevo averiguar sobre los barcos, pero la cuidadora le confirmó que las olas seguían demasiado fuertes, impidiéndole salir de la isla a pesar del día despejado. Frustrado, solo pudo aceptar la realidad. La cuidadora, con una sonrisa, le aseguró que Mary era un buen chico y que no se equivocaba al cuidarlo. En un momento más privado, el hermano mayor confrontó a la cuidadora con la pregunta de Mary sobre si eran hermanastros. Ella le confirmó lo que ya sospechaba. Ellos no compartían la misma sangre por parte de madre. La cuidadora empezó a desenredar un pasado complicado. Le contó que el padre de Mary era el mismo hombre que él tanto había querido, su propio padre. Luego, reveló que su padre, el de la cuidadora, había amado a la madre del hermano mayor, y que había habido malentendidos, con la gente llegando a pensar que la madre del hermano mayor era una concubina. Este enredo y el aislamiento de la madre del hermano mayor con Mary en la isla eran el resultado de esas viejas historias y prejuicios. El hermano mayor, abrumado por las revelaciones, solo podía decir que nunca lograría entenderlos, y con una profunda convicción, juró no ser tan incompetente como su padre. Mientras esto ocurría dentro de la casa, Mary salió y se encontró con una joven del pueblo, Shunde, que parecía estar espiando. Ella le dijo que había un joven muy guapo en su casa y que tenía muchas ganas de verlo. Mary, con su habitual ingenuidad, le preguntó por qué. Shunde, con un rubor en las mejillas, soltó una propuesta atrevida, pero rápidamente se arrepintió, diciendo solo que le gustaba mucho el hermano de Mary. Justo en ese momento, el hermano mayor apareció, todavía sin camiseta, y se quejó de que la remera que Mary le había prestado era demasiado pequeña. Mary le explicó que era la más grande que tenía. El hermano mayor, observando lo ajustada que le quedaba, reafirmó que era muy pequeña. Shunde, con los ojos bien abiertos, no entendía nada de lo que pasaba, pero no podía dejar de mirar al apuesto desconocido. Mary, observando lo ajustada que le quedaba, reafirmó que era muy pequeña. Shunde, con los ojos bien abiertos, no entendía nada de lo que pasaba, pero no podía dejar de mirar al apuesto desconocido. El hermano mayor, sin remera, se dio cuenta de la mirada de Shunde y le preguntó quién era ella. Mary, al verla sonrojada, se preocupó y le tocó la frente, creyendo que tenía fiebre. Para sorpresa del hermano mayor, Mary lo abrazó y le dijo que tenía hambre, proponiéndole ir a comprar algo. Luego sugirió cocinar juntos, invitando también a Shunde. Shunde, un poco confundida, aceptó ir, pero el hermano mayor frunció el ceño, aparentemente molesto por la cercanía entre Mary y Shunde. Mary, sin entender la reacción del hermano mayor, le restó importancia y se despidió de Shunde, quien dijo «nos vemos luego» y se marchó corriendo. Mary, despidiéndose con la mano, se quedó mirando al hermano mayor, quien ya lucía nuevamente su traje, esperando en un auto lujoso. Al subir, el hermano mayor suspiró, diciendo que estaba cansado. De vuelta en su vida de lujos, con su traje impecable, el hermano mayor fue recibido por uno de sus colaboradores, quien le preguntó si estaba bien y le advirtió que tratara de no meterse en más problemas.
El hermano mayor, cansado de la situación, solo dijo que sí y, cambiando de tema, preguntó por su mamá. Resulta que ella había regresado de Los Ángeles el día anterior. Mientras tanto, en una elegante oficina, la madre del hermano mayor, una mujer de cabellos plateados y postura impecable, recibía noticias sobre el regreso de su hijo. Pensativa, encendió un cigarrillo, cuestionándose de dónde venía, pero rápidamente se dio cuenta de que él había estado en la isla Nadle, la misma isla de la que venía. Apagó el cigarrillo con determinación, dejando claro que tenía que tomar una decisión. Antes de su encuentro con ella, el hermano mayor se aseguró con su colaborador de que el lugar para ancianos que había solicitado ya estaba listo para la cuidadora, quien no se encontraba bien de salud. Su prioridad era cumplir con la promesa que hizo. Más tarde, en un lujoso restaurante, el hermano mayor y su madre cenaban, pero la atmósfera era fría y tensa. Ella, con una copa de vino en la mano, lo criticó, diciendo que creía que iba a fallar en los negocios. Él, con una expresión seria, le aseguró que no podría irle mejor y, con un tono desafiante, le preguntó si de verdad lo conocía, si conocía su personalidad, insinuando que sus intenciones no eran las que ella pensaba. La tensión aumentó. La madre le preguntó si ya había tomado una decisión respecto a una propuesta anterior. El hermano mayor, visiblemente harto, detuvo su comida y le dijo sin rodeos que hablar con ella lo enfermaba. Ella, indiferente, le reprochó que seguía siendo distante. Él le respondió que para ser su madre era la menos indicada para decir algo así. Con una sonrisa enigmática, ella le dio la razón. Finalmente, la madre fue al grano, retomando el tema de la propuesta. ¿Aceptarás casarte con ella? La presión era inmensa, y ella no le dio tregua, preguntándole si ya lo había pensado. Mientras el hermano mayor seguía bajo la presión de su madre en la ciudad, en la tranquila isla, una conversación mucho más íntima y emotiva se desarrollaba entre Mary y la cuidadora. Con la noche cayendo, la cuidadora, consciente de su enfermedad, le preguntó con una sonrisa si quería dormir con ella esa noche, buscando un último consuelo mutuo. Mary, preocupado, le preguntó directamente si estaba muy enferma. Ella trató de minimizarlo, diciendo que solo le dolía un poco, que estaba bien, pero la preocupación de Mary era evidente. El joven, con la incertidumbre reflejada en sus ojos, le preguntó a la cuidadora si realmente tenía que irse con su hermano y si creía que iba a estar bien con él. Recordó que el hermano mayor había dicho que volvería en 3 días para buscarlo y la idea de irse lo abrumaba. El momento de la partida se acercaba. El hermano mayor, con su traje impecable, llegó a la isla y le dijo a Mary que era hora de irse. Mary, todavía reticente, preguntó por qué, a lo que su hermano, con un tono más frío, le respondió que él podía decidirlo, aunque la decisión ya parecía tomada. En medio de esa ansiedad y en un intento de conectar a Mary con su pasado, la cuidadora empezó a contarle historias de cuando era bebé. Le dijo que era muy travieso, especialmente en Navidad, y que su padre solía ir a casa en su cumpleaños para jugar con él todo el día. Mary no recordaba nada de eso, lo cual no sorprendía a la cuidadora, quien le explicó que era muy pequeño, pero que ella lo recordaba todo a la perfección. Incluso le preguntó si ahora le gustaba su nombre, Mary, un nombre que de niño no le agradaba. Él dudó, pero dijo que sí creía que le gustaba. Con un nudo en la garganta, la cuidadora le hizo la pregunta más importante. ¿Te agrada tu hermano? Mary, con total honestidad y sin tapujos, respondió que no le agradaba. A pesar de esa dura confesión, la cuidadora lo agrazó, pidiéndole que se quedaran así un rato más, aunque a Mary le resultara un poco caluroso. Ella lo miró con ternura, notando que su niño ya había crecido mucho. Mientras, el hermano mayor se ajustaba el saco bajo el sol de la mañana, indicándole a su asistente que esperara, mientras él observaba el horizonte, listo para llevarse a su hermano, sin saber la conversación que acababa de tener Mary. Lo que no esperaba el hermano mayor era que Shunde lo estuviera observando desde lejos, con una mirada llena de preocupación y desafío. Cuando él volteó, ella se escondió, intentando calmarse. «No puedes llevarte a mi Mary», pensó con angustia, mientras afuera Mary empacaba, explicando a Shunde que tenía que ir a Seúl. «Mi madre está muy enferma, tenemos que ir a un hospital allá», le dijo Mary, prometiendo no separarse de la cuidadora. Shunde, desesperada, intentó convencerlo de que no era necesario que fuera, pero Mary insistió. «Debo ir, se lo prometí».
Al ver que no podía convencer a Mary, Shunde se armó de valor. «Debo ir». Shunde se acercó al hermano mayor, interponiéndose. «Voy a proteger a Mary», le dijo con decisión, mirándolo fijamente. Él, con una indiferencia que la sacó de quicio, la llamó ruidosa. «¿Qué quieres hacerle a Mary?», le gritó Shunde, señalándolo. «¿Por qué te vas a llevar a Mary a Seúl? ¡Lo estás obligando!». El hermano mayor, con una sonrisa fría, le dijo que su reacción era graciosa. Sin más, la empujó contra la pared, acercándose peligrosamente. «Incluso puedo notar que yo te gustaba». «Pero a mí no me importa eso», le soltó, dejando claro su desinterés y su control de la situación. Le preguntó desde cuándo conocía a Mary, a lo que Shunde respondió: «Desde que éramos niños». «Yo desde hace 20 años», respondió él, su voz cargada de un peso que Shunde no entendía. En su mente, el hermano mayor se perdió en sus recuerdos. Hubiera querido estar con él hasta que se convirtiera en adulto, pensó, recordando un día lejano, cuando era solo un niño y se sentía seguro y decidido. Rememoró el día en que dejó sus amadas punturas y rompió su pincel, el día en que reía con sus amigos camino a la escuela. Todos esos momentos lo llevaron a una conclusión: estaba decidido a ser alguien mejor. Hasta que ese propósito se consolidó en una promesa, la de proteger a ese niño diminuto que un día le había agarrado el dedo. Un momento que lo convenció de que su mundo sería distinto, que tenía un propósito mayor. «Estoy listo para esto», se dijo a sí mismo, con la determinación de quien ha esperado demasiado tiempo para cumplir su promesa. Suho no perdió el tiempo. Con Shunde frente a él, visiblemente alterada, Suho le dejó en claro su postura. Él quería una vida mejor para Mary, no solo en la isla, sino una vida donde pudiera prosperar de verdad. Estaba decidido a acompañarlo en cada paso del camino, sin importar el tiempo que tomara. Mientras tanto, Mary andaba por ahí, y cuando Suho lo llamó, apareció con esa inocencia que lo caracterizaba. Le contó que la cuidadora había salido a visitar a sus abuelos. De repente, Mary se le acercó y lo abrazó, soltando un «¡qué bien olés!» y comparándolo con una flor. Dijo que hasta lo envidiaba. Suho se quedó quieto, sorprendido por el contacto, y aunque su mano se cerró en un puño por la tensión, rápidamente lo alejó con la excusa del calor. Mary, confundido, aceptó la distancia. Se notaba que la brecha emocional entre ellos seguía siendo grande. Poco después, la escena cambió. La cuidadora, en un hospital moderno que contrastaba con la isla, hizo su último ruego a Mary. Le pidió a Mary que fuera feliz en ese nuevo lugar, que Suho, ahora conocido por su nombre, lo cuidaría. Juntando las manos de ambos, les pidió que fueran felices juntos. Suho asintió, y la cuidadora, con una sonrisa, le agradeció. Así, Mary y Suho se encontraron en Seúl, entre edificios altísimos y ascensores elegantes. Suho se quejó en el cansancio, pero para Mary el cambio era abrumador. Cuando se subieron al ascensor, él, ingenuamente, le dijo a Suho que prefería caminar, que no quería subir. Suho, sin poder creer lo que escuchaba, le preguntó cómo pensaba subir 30 pisos a pie. Mary solo lo miró, aún sin entender del todo el mundo al que acababa de llegar. Suho, cansado de la discusión, le agarró la mano y lo llevó adentro. Pero apenas cerraron las puertas, Mary se aferró a él, temblando de miedo. «Quiero salir de acá», dijo, con la voz quebrada. Suho, sorprendido por su pánico, le preguntó qué le pasaba. Mary, con una expresión de terror, recordó un viejo trauma. Antes, cuando era chico, íbamos a ir a un picnic y el ascensor cayó varios pisos. Desde entonces le tengo pánico. Al escucharlo, Suho lo abrazó fuerte, pidiéndole que cerrara los ojos y se disculpó por no saber nada de su pasado. Mary, aunque aún asustado, le dijo que no se preocupara. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un hombre de traje, Shin, los esperaba con una mirada seria. Mary seguía pegado a Suho, quien rápidamente le aclaró a Shin que no malinterpretara la situación. Más tarde, ya en la habitación de lujo que le asignaron, Mary seguía dándole vueltas a todo, pensando en Suho y su extraña llegada a la ciudad. Mientras tanto, Suho hablaba con Shin sobre el incidente del ascensor. Suho se sentía mal por no haber sabido del trauma de Mary y le pidió a Shin que le encontrara una habitación en un piso más bajo, sin necesidad de usar ascensor.
Shin también le contó que la gente del pueblo le había dado varias bolsas con regalos para Mary como una forma de despedida. Suho, viendo el cariño que Mary generaba, se reafirmó en su decisión. «Quiero arreglarlo todo, ahora», se dijo. Poco después, Mary por fin pudo conciliar el sueño en su nueva y enorme cama. Suho, en cambio, seguía lidiando con el peso de esa promesa. Bajo el chorro de agua de la ducha, la noche parecía arrastrar consigo la culpa y el estrés de los últimos días. Mientras tanto, en la habitación contigua, Mary se revolvía en la cama, todavía desorientado por el cambio de ambiente y, lo más importante, con un hambre que no lo dejaba dormir. «¿Qué vamos a comer ahora? Ya es muy de noche», se preguntó Mary, con la voz pastosa por el sueño. Suho, ya fuera de la ducha y secándose el pelo con una toalla, escuchó el murmullo de su hermano. Entró a la habitación de Mary, que seguía en un duermevela profundo. «¿Estás dormido?», preguntó Suho, suave, mientras se sentaba al borde de la cama. «Despertate, vamos a cenar». Mary apenas abrió los ojos. «Algo rico, algo de carne», balbuceó, aún soñando con la comida. Pero Suho notó algo más, un poco de saliva en la almohada. «No manches la cama con tu saliva, es asqueroso», dijo, aunque de inmediato, y casi sin pensarlo, le limpió la comisura de los labios. El gesto fue tan rápido como inesperado, incluso para él mismo, que sintió una punzada de incomodidad por su propia espontaneidad. Mary, por su parte, se desperezó, confundido. «Dormí mucho tiempo», dijo, antes de tocarse los labios con una mano. «En mis labios sentí cosquillas». Suho, que ya se estaba poniendo una remera, cambió el tema rápidamente. «¿Ya despertaste?», preguntó. «¿Tenés hambre? ¿Querés comer carne?». Mary asintió, somnoliento. «¿Vos la vas a hacer?». «Ya la hice», respondió Suho, trayendo una caja. Cuando le preguntó si estaba bien, Mary confesó que no había comido bien desde que había dejado la isla, ni desde que se enteró de la enfermedad de la cuidadora. Suho, escuchando la honestidad y el dolor en la voz de su hermano, entendió que el hambre de Mary no era solo física. «Yo me voy a hacer un café, así que vos comé un poco mientras tanto», dijo Suho, dejándole la caja de pollo frito. Y Mary, finalmente, se dedicó a devorar con gusto, empezando a recuperar algo de la fuerza que había perdido. Mary, con una voracidad que reflejaba su hambre acumulada, devoraba el pollo frito. Suho lo observó y le preguntó por qué no usaba los palillos que le había dado. «No sé hacerlo», respondió Mary con simpleza, concentrado en su comida. Suho sonrió levemente. «¿Está delicioso?», le preguntó. Mary levantó la vista, los ojos brillantes. «Me encantó, me gustaría comer esto todos los días». La respuesta de Suho fue espontánea, casi una promesa. «Puedo darte de comer todos los días, ya que vivimos juntos». Mary lo miró sorprendido, con los labios ligeramente abiertos antes de sonrojarse. «¿De verdad?», preguntó. Suho, un poco incómodo con su propia franqueza, asintió. Unos segundos después, Suho notó un pedazo de comida en la cara de Mary y, sin pensarlo, extendió la mano para limpiárselo. «Debes estar limpio», le dijo. Mary volvió a preguntar si estaba delicioso. Suho, perdido en sus pensamientos, apenas respondió con un «Eso creo, ¿qué ocurre?». Mary, con esa franqueza que lo caracterizaba, le dijo: «A vos no te gusta cenar, ¿verdad? Pero me encanta comer con vos. He comido todo este tiempo solo». Las palabras de Mary golpearon a Suho. De pronto, todo el peso de la soledad que Mary había cargado se hizo palpable. Suho lo miró y con una nueva determinación dijo: «Está bien, entonces hay que cenar juntos». Mientras Mary seguía comiendo, Suho se dio cuenta de algo. «Realmente me encanta estar contigo», pensó. «Antes me sentía solo, pero ahora, estando a tu lado, es distinto». A la mañana siguiente, los edificios de Seúl se alzaban bajo un cielo despejado. Suho se preparaba, notando el clima fresco de la ciudad. Mientras la tostadora preparaba el desayuno, se acercó a Mary, que seguía dormido. «Che, levántate, vamos, tenemos que desayunar», le dijo. Mary se revolvió en la cama, todavía adormilado. «No quiero, ¿tengo que ir a trabajar?». Suho lo miró confundido. «¿Trabajar?». Mary se sentó, haciendo un puchero. «¿Y qué pasará conmigo? No quiero estar solo en casa». Suho, intentando calmarlo, le sugirió: «Entonces salí y divertite un poco, no te quedes aquí solo». Pero Mary, aferrándose a él en un abrazo instintivo, le respondió con la sinceridad de un niño: «Tengo miedo, mejor jugá conmigo».
En la mesa del desayuno, Mary comía su tostada mientras Suho leía el periódico, tomando su café. «Mary», dijo Suho. Mary lo miró. «¿Qué querés hacer?» Con ojos llenos de expectación, Mary respondió: «Quiero ir a un parque de diversiones». Suho lo miró, una ceja levantada, pensando: «¿Estás bromeando? ¿Realmente quieres hacer eso?». La vida con Mary prometía ser cualquier cosa menos aburrida. Mary, con una mezcla de sorpresa y algo de pena, le hizo saber a Suho que él solo pensaba en ganar plata para su mamá, la cuidadora. Al escuchar esto, Suho se quedó en silencio, perdido en sus propios recuerdos. Se vio a sí mismo de joven, con el corazón lleno de la ilusión de ser pintor, un sueño que su madre, fría y calculadora, destrozó sin piedad. «Hay muchos como vos», le había dicho, «algunos muy buenos, pero siempre mueren de hambre. No lo harás. No es fácil ser eso. No importa lo bueno que puedas ser, siempre serás un don nadie. Mi hijo, tienes que ser la cabeza de todos, debes de ser el mejor. Si haces eso, podrás tener todo lo que quieras. Este es un consejo de tu madre». Esas palabras lo habían moldeado, pero ahora, mirando a Mary, Suho sentía que todo eso ya no importaba. Volviendo al presente, Suho le dijo a Mary con firmeza que, mientras estuviera con él, no tenía que preocuparse por la plata. Lo instó a pensar en lo que realmente quería hacer, asegurándole que podía cambiar de opinión cuantas veces quisiera. «Claro que puedes hacerlo». Pero Mary, aún sin entender la generosidad de su hermano, lo bombardeó con preguntas. «¿Por qué sos así conmigo? ¿Qué querés de mí? Dime, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás a mi lado?». Él solo quería saber qué esperaba Suho a cambio. Mientras tanto, en su imponente oficina, Suho estaba hundido en pensamientos, con el ceño fruncido. Su asistente, Shin, notó su distracción y le preguntó qué pasaba. Suho, suspirando, confesó que estaba preocupado por Mary. Le contó a Shin sobre el deseo de Mary de ganar plata para su madre, su vida difícil como pescador en la isla, su falta de educación y la tragedia de perder a su padre. Mary no logró continuar sus estudios en la isla y nunca tuvo una vida normal. Para Suho, con su visión pragmática, el sueño de Mary de salir adelante por sí solo era imposible, dadas las circunstancias. Fue entonces cuando Shin, con una chispa en los ojos, tuvo una idea audaz. ¿Qué tal si le presentas a un chico de su edad? Suho, sorprendido por la sugerencia y la posible implicación, preguntó si Dory ya había regresado. Shin continuó: «¿El que volvió de Canadá? Es un poco mayor que Mary, pero es muy carismático y juguetón. Se llama Dory». La idea de Shin, aunque inesperada, le sacó una sonrisa genuina. Lo llamó muy inteligente, y si bien dudaba un poco si a Mary le iba a gustar a alguien así, Shin no tardó en proponer: «Deberíamos juntarlos un día». La posibilidad de que Mary no solo tuviera una vida cómoda, sino también compañía y quizás un nuevo afecto, empezaba a tomar forma. Suho tomó la iniciativa. «Debes ponerte en contacto con él», se dijo, o quizás fue un recordatorio de Shin, mientras se dirigía al aeropuerto a buscar a Dory. Allí, en medio del ajetreo, recibió una llamada. Es él, se dio cuenta, al ver el identificador. Al otro lado de la línea, con una voz alegre, Dory lo saludaba. Poco después, Dory apareció, estirándose y quejándose de lo cansado que estaba, una actitud muy relajada para alguien que acababa de llegar. Pero su asistente, Shin, no estaba para juegos. Con una palmada, le recriminó su despreocupación. «¿Qué te pasa, cabeza hueca?». Suho, que los observaba, intervino extrañado. «¿Qué están haciendo?». Dory, sorprendido por su presencia, lo saludó con familiaridad, llamándolo hermano. Suho fue directo al punto. «¿Crees que vas a poder con este trabajo?», le preguntó, refiriéndose a la tarea de cuidar a Mary. Dory, con una sonrisa juguetona, respondió: «Sí, yo quiero jugar con él. ¿Tiene 19 años?». Shin, aunque visiblemente molesto por la actitud desenfadada de Dory, se aseguró de que todo saldría bien. Luego, Suho sacó una tarjeta, aclarándole a Dory que el trato no sería gratis. «Todos los gastos están cubiertos por esta tarjeta, y si necesitas efectivo, solo pedido», le explicó. El único requisito era que estuviera al lado de Mary. Dory se sorprendió. Shin, por su parte, parecía incómodo con el ofrecimiento. Suho lo simplificó como un trabajo de medio tiempo, pero Dory no estaba convencido. Para él, el dinero no era el motor. «Yo no necesito eso, hermano», dijo, asegurando que no era difícil convivir y que no hacía amistades por plata. «¿Hacer eso estaría mal?», le preguntó a Suho.
planteando la duda de si su honestidad era un problema. Shin, sin embargo, veía la cosa diferente. Pensaba que no era un trabajo de medio tiempo y se preguntaba por qué Dory rechazaría la tarjeta. Pero Dory se mantuvo firme, solo quería ser amigo de Mary. De vuelta en casa, Azujo le sorprendió encontrar a Mary dormido en la entrada. Lo despertó con suavidad y le preguntó por qué estaba ahí. Mary, medio dormido, explicó que lo estaba esperando para abrirle la puerta y darle la bienvenida, una confesión que conmovió a Azujo. Cuando se abrazaron, Mary sintió una conexión profunda, una que nunca antes había experimentado. «Nadie me había abrazado de esta manera», le dijo, mientras se acurrucaba en su hermano. Ese momento llevó a Azujo a un recuerdo lejano, a una imagen de Mary cuando era apenas un bebé. En esos días, Mary lloraba inconsolablemente si Azujo se alejaba, aunque fuera un momento. Sus padres se daban cuenta del fuerte vínculo entre los dos, y el pequeño Azujo, con una sonrisa, prometía cuidar a su hermanito. De vuelta al presente, Mary bromeó diciendo que de bebé no era tan pesado, a lo que Azujo le recordó que ahora ya era todo un adulto. Sin embargo, lo siguió abrazando con la misma ternura, llevándolo a la cama hasta que Mary se quedó dormido en sus brazos. No me digas, si Mary se acurrucó buscando ese abrazo, ustedes acurrúquense al botón de suscribirse. Dejen un comentario con sus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!